el nombre del Señor Jesús en la Asamblea Cristiana de Conchalí, ¿ah? Iglesia Cristiana de Conchalí, como está en YouTube. Un abrazo cariñoso a cada uno de vosotros, apreciados y queridos hermanos. Hemos estado considerando en nuestro tema últimamente, si es que ustedes se acuerdan, el tema de Jesucristo como sumo sacerdote, dentro del cual ese tema se divide en dos grandes partes. La primera parte es la gran visión de Cristo como sacerdote, tema que estamos considerando en este momento. Y la segunda grande visión es ver la obra sacrificial de Cristo. Entonces estamos dentro de la primera visión, estamos considerando el tema Cristo como sumo sacerdote. Y dentro de este tema hemos analizado en algunos aspectos las características del sacerdocio de Cristo. Es así como en su oportunidad estudiamos la unidad con los hombres, lo que capacita a Cristo para venir a ser nuestro sumo pontífice. Vimos también que había una especie de vocación sacerdotal de Cristo, el cual no era un accidente. Y también analizamos en alguna manera que había una especie de preparación en la vida de Cristo para él venir a ser un sumo sacerdote, un sumo pontífice. También vimos la última vez de nuestro tema que Cristo vino a ser perfeccionado en su vida para venir a ser un sacerdote de su pueblo amado. Función, ejercicio que en el día de hoy ejerce por su pueblo y por cada uno de los que él ama. El tema que consideraremos hoy día entonces va a ser otras características del sacerdocio de Cristo. Entonces les invito a leer en la epístola a los Hebreos el capítulo 7 y vamos a considerar los dos textos, el texto 26 y el texto 27 de la epístola a los Hebreos en su capítulo 7. La palabra del Señor dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a considerar entonces, apreciados hermanos, 10 puntos a estudiar en esta noche. Y nuestro primer punto de análisis con respecto al tema de hoy es que el valor fundamental, vamos a ver el valor fundamental de la función sacrificial del sacrificio, del sacerdocio de Cristo. Fíjese que el aspecto sacrificial de la muerte del Señor en la cruz es un elemento definitivo para determinar la condición de los pecadores ante Dios. Es que el acceso a Dios que esa muerte, la muerte del Señor Jesús en la cruz, ha provisto, es para la purificación de la conciencia del pecador. Fíjese que no estaba garantizada este acceso por los sacrificios en el orden levítico, en el orden antiguo del Antiguo Testamento. Sin embargo, el único sacrificio que ha logrado este gran objetivo es el de Cristo, quien, mediante la ofrenda de sí mismo, ha obtenido de una vez para siempre la liberación de la conciencia de todo pecado. Mire, fíjese lo que dice en Hebreos 9, el texto 14. Dice así, Hebreos 9, texto 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El aspecto sustitutivo de la muerte del Señor aparece aquí, en toda su importancia suprema.
esta noción de sustitución que todo el Nuevo Testamento subraya, enseña que la culpa era transferida. En el ritual del Antiguo Testamento, usted recordará, apreciados hermanos, que la vida de un animal era aceptada en sustitución por por el oferente, en reemplazo del lugar de una vida del culpable. Hay que destacar entonces el hecho de que Jesucristo se ha identificado con el hombre, se ha identificado con la responsabilidad del hombre por su pecado. La noción de sustitución implica entonces que todo el valor, todo el mérito de la víctima era atribuido por Dios al oferente. Desde ese momento su condición ante Dios ya no es la misma, porque esa condición ya no queda determinada por lo que el oferente es, sino porque queda determinada por la ofrenda que este oferente ofrece ante Dios. Y el pecador es aceptado en su representante. Fíjese, apreciados hermanos, que esto es característico del sacerdocio de Cristo. Esta es la condición ante Dios del hombre que confía en Él. No queda determinada por lo que el hombre es en sí mismo, ni por lo que el hombre siente, sino queda determinada que el pecador es aceptado en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es su representante. Esta es una tremenda verdad. La sustitución que surge de las Escrituras debe ser siempre recordada. Es aquella noción clara de que Él, que se identifica con el hombre para redimirlo de su pecado, comparte la maldición del pecado y muere como Cristo ha muerto. Tal como dice Gálatas allí en su capítulo 3, hecho por nosotros maldición. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice en Efesios 5, ofrenda y sacrificio a Dios en un olor fragante. Su sacrificio debía ser y fue voluntario. Aquella muerte, la de Cristo en la cruz, como hemos considerado, fue un acto de obediencia sin paralelo, pero además fue una ofrenda propiciatoria. Es decir, cuando se habla de propiciación, significa que Cristo fue la ofrenda para el sacrificio. Los sufrimientos del Hijo de Dios, visto como un soportar vicariamente, es decir, sustitucionariamente. La penalidad en que nosotros habíamos incurrido fueron los medios directos de nuestra redención. Y hay que destacar aquí, apreciados hermanos, otro aspecto fundamental que todo el Nuevo Testamento destaca. Dios no solamente ha enviado a su Hijo, sino que Dios ha dado a su amado Hijo al mundo. Esta es una de las ideas más iluminadoras que la Escritura presenta. La obra de Cristo en la cruz es un sacrificio, es decir, por encima de todo es una ofrenda a Dios. Pero hay que destacar que la donación que Dios ha hecho, el texto inspirado por el divino autor, manifiesta esta verdad que es tremendamente grande, y es el amor de Dios. En la base de la salvación del pecado, de los pecados o del pecador, hay un gran acto de Dios aquí. Al morir en la cruz, Jesucristo se identifica a sí mismo con el pecado del mundo y podemos decir con certeza que Jesucristo, ¿no es cierto?, se ha identificado con el hombre, es decir, con la responsabilidad del hombre por su pecado. Y por haberse identificado con el hombre para redimirlo, es decir, para salvarlo, Cristo sufrió en la cruz. Hay que destacar de que el Señor Jesús murió en esa cruz de ignominia por todos los pecados del mundo y de la humanidad.
pero esa obra sacrificial es eficaz para todo aquel que cree. Si bien por un lado Cristo murió por todos, por toda la humanidad, solamente esa obra es eficaz solamente para todo aquel que en él cree. Sí, la función sacrificial es fundamental, porque, porque el sacrificio es el medio para poder acercarnos a Dios. Usted recordará, querido hermano, querida hermana, que en aquel ritual del Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo, que se ha estudiado a lo mejor en otra oportunidad, aquel oferente, aquel judío piadoso traía un animal a la puerta del tabernáculo y lo ofrendaba allí. Tenía que ofrecerlo allí, en la puerta del tabernáculo, como indicando que este judío piadoso se reconocía indigno de poder entrar al tabernáculo a no ser mediante un sacrificio. Ese sacrificio era necesario porque el pecado en el hombre es una realidad y porque la santidad de Dios también es una realidad. Dios desea perdonar al hombre pecador, pero no puede pasar por alto el pecado. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Y los sacrificios en los rituales de antaño enfatizan que antes que nada están los derechos de Dios. Antes que nada está el carácter de Dios. La majestuosidad del trono de Dios tiene que ser sostenida y este punto es fundamental. Los sacrificios de antaño que leemos en el Antiguo Testamento muestran que Dios es un Dios misericordioso. Pero la justicia de Dios brilla en los sacrificios, no menos que su misericordia. Por estas razones, la función sacrificial del sumo sacerdote que tenemos prefigurada en Cristo nunca puede ser exagerada su función. Todo lo debemos a su sacrificio en la cruz. Y todo se fundamenta en un solo sacrificio, tal como dice Hebreos 10 en su texto 12. Mire lo que dice Hebreos 10 en su texto 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio para siempre. Y todo se apoya, además, en la sangre derramada en este sacrificio. Todo el ceremonial entonces subraya la eficacia de esa sangre. Y la sangre de Cristo es la que ha sellado para siempre el pacto de Dios con el hombre. Es la sangre derramada de Cristo la que expía el pecado, es decir, la que cubre el pecado. Es la sangre de Cristo, es lo que agota el pecado. Es la sangre de Cristo lo que extingue los efectos del pecado en el pecador. Y la paz con Dios se establece por la sangre derramada de Cristo en esa cruz del Calvario. Es la sangre la que redime, que nos ha comprado para Dios. Y es esa misma sangre en la que responde por nuestros pecados. Es la sangre la que consagra. Y fíjese, apreciados hermanos, que hay un hilo de sangre que corre a través de la Escritura. Y este hilo de sangre nos conduce hacia Dios. Cristo nos salva mediante un acto como el que hacía el sacerdote de antaño, es decir, mediante un sacrificio. ¿Y cuál fue ese sacrificio de Cristo? Cristo se dio a sí mismo como un sacrificio en el sentido más completo, como una víctima santa, cuya sangre derramada tiene una eficacia infinita ante Dios.
y tiene un mérito infinito ante Dios. El sufrimiento que envuelve el sacrificio del Señor Jesús, ese sufrimiento sin paralelo que Él soporta o que Él soportó como sustituto nuestro, eso prueba la profundidad y el fervor de su amor y de su afecto, y hace resplandecer ese sacrificio que fue por amor. Y ese amor es el que el, 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 el autor inspirado de la epístola a los hebreos lo presenta. Y también es ese amor el que el apóstol Pablo lo presentó allí en Efesios capítulo 5, en su texto 2, que dice, y andad en amor, ese es un reproche hacia nosotros, como Cristo también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que este primer punto que hemos estado considerando es que hay un valor fundamental en la función sacrificial del sacerdocio de Cristo. Y ese valor fundamental del sacrificio de Cristo es su amor. Y es el hecho de que la sangre derramada por Él es la que es eficaz para poder limpiarnos nuestras conciencias y nuestras maldades, para poder tener acceso por medio de Cristo a Dios. Hay un segundo punto de importancia que tenemos que considerar en nuestro estudio esta noche, y es que Cristo ejerce un sacerdocio intransferible, es decir, no hay otro que pueda igualar al sacerdocio que Él tiene en este momento en los cielos. Sus virtudes, sus glorias, sus atributos son únicos. No hay otro ser, angélicos ni celestiales, que tienen los atributos que tiene Cristo en este momento como sumo pontífice, como sumo sacerdote por su pueblo amado y por usted, apreciado hermano, apreciada hermana, que Cristo tiene en este momento en los cielos como sumo sacerdote. Cristo ejerce entonces un sacerdocio intransferible. No hay otro que pueda igualar este sacerdocio. Fíjese que los sacerdotes terrenales, allá en el Antiguo Testamento, estaban sujetos a imperfecciones. La palabra del juramento ha constituido al Hijo de Dios, que permanece para siempre. Así tenemos en la presencia de Dios a un ser que permanece para siempre y que nos representa sin interrupción. ¿Ha escuchado bien, apreciado hermano, apreciada hermana? Hay un ser en los cielos, al lado del trono de Dios, que intercede y que permanece para siempre y que le representa sin interrupción delante de Dios. Y por tanto nos mantiene en una relación eterna según el carácter santo de su persona, sin mancha y que Él es el más sublime que los cielos. Mire ese ser, es el que está representándolo a usted y a usted, apreciada hermana, en los cielos. Nos representa. Él ama a su pueblo amado. Y todos los que son hijos suyos, todos los que han creído en Cristo como su Salvador y como su Señor de sus vidas, todos aquellos que han puesto su confianza en la sangre derramada, en esa cruz de ignominia, Él los está representando en los cielos. Y su representación es interrumpida con todas sus virtudes, sus glorias y sus atributos. Y esos, ¿para qué nos representa? Para que nosotros tengamos una relación eterna según su carácter, de su persona santa, que es sin mancha, y la Escritura dice, y que es más sublime que los cielos. En cuanto a la manera
en que nuestro sumo sacerdote y nuestro sumo pontífice ha entrado a los cielos, ¿de qué manera entró? Entró con su propia sangre. Los anteriores sacerdotes entraban al lugar santísimo, en el tabernáculo, con sangre ajena. Entraban con sangre de los machos cabríos para expiación. Pero no ha ocurrido así con Cristo. Él ha entrado a los cielos con su propia sangre. Y esa sangre la ha ofrecido. Es decir, ha ofrecido su propia sangre. La sangre derramada significa que ha entrado bajo el juicio de Dios, que ha satisfecho todos los requerimientos y las demandas de Dios. Es decir, no hay nada que Dios ahora acuse o que, o que tenga que reclamar algo al creyente para que se presente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar la muerte de Cristo ha satisfacido todas las demandas de Dios, todos los requerimientos de Dios. Y Él ha entrado a la presencia en la majestad de los cielos con su propia sangre. Fíjese que los santos del Antiguo Testamento pudieron encontrar salvación porque Dios ponía los ojos en esa sangre derramada de los machos cabríos y, y aquellos de la antigua dispensación eran aceptos delante de Dios porque Dios miraba que en el futuro su Hijo amado iba a derramar su sangre preciosa. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando el judío piadoso derramaba y mataba un sacrificio, era acepto delante de Dios. Lo que miraba en su hijo era que su hijo sería el sacrificio expiatorio suficiente para poder vindicar la justicia divina. Que Cristo haya entrado en los cielos por su propia sangre incluye el hecho glorioso de que ha entrado por nosotros. Ese es un hecho glorioso. Él ha entrado ahora para poder representar a su pueblo. Y eso es el consuelo más grande que un creyente pueda tener. Ante las circunstancias difíciles de nuestra vida, ante todo lo que nos pasa en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, hay este hecho glorioso de que al entrar Cristo por su propia sangre, ha entrado por nosotros, por usted y por mí, queridos hermanos. Ha entrado en los cielos en virtud de su propia sangre, lo cual significa que ha entrado pagando el precio y abriendo un camino para que todos aquellos que se refugian en Él, que se refugian en el mérito infinito de su sacrificio en la cruz, en esa muerte eficaz del sacrificio de la cruz. Y es por eso que el autor inspirado aquí en la epístola a los Hebreos se puede leer habiendo obtenido eterna redención, dice la Escritura. La obra de salvación está plenamente consumada y enteramente a satisfacción de Dios. La exaltación de Cristo en los cielos ha asegurado la entrada definitiva de Él como sumo sacerdote al templo celestial y al verdadero lugar, aquel templo que no es hecho con la mano del hombre. Este sacerdocio que Cristo está haciendo en los cielos es intransferible. Él no lo transfiere a nadie.
Ningún ser en la tierra, ningún ser en las regiones celestiales puede igualar la obra que Él ha hecho. Ninguno comparte con Él estas virtudes, las glorias y los atributos como sumo sacerdote único de su pueblo redimido que la Escritura inspirada le asigna. Esto nos hace pensar, apreciados hermanos, un tercer punto de consideración en nuestro estudio de esta noche. Y dice así este tercer punto. En el sacerdocio de Cristo se destaca su carácter misericordioso. No solo hemos considerado como primer punto el hecho de que tiene un valor fundamental su función sacrificial para ser un sumo sacerdote, y como segundo punto que hemos considerado, que hemos destacado, de que Cristo tiene un sacerdocio intransferible, que otro no lo puede igualar. Ahora, como tercer punto, el sacerdocio de Cristo se destaca porque su sacerdocio tiene un carácter misericordioso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, acompáñenme a la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, y leeremos el texto 15 y 16. Mire lo que dice así, aquí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay debilidades, son nuestras flaquezas como seres humanos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nos exhorta y nos anima. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto destaca este texto el tercer punto que vamos a analizar, es decir, que el sacerdocio que Cristo está ejerciendo en el cielo en este instante, por supuesto, destaca un carácter misericordioso de Él. La misericordia de Cristo como sumo sacerdote debe ser enfatizada, porque es uno de los rasgos de su carácter personal que más nos conmueve. Su alcance estaba prefigurada en las vestimentas sacerdotales. ¿Se acuerdan de las vestimentas del sumo sacerdote Aarón? Aarón como sumo sacerdote se vestía con vestimentas para honra y hermosura. Allá en el Antiguo Testamento nos dice que él se vestía de lino fino. Y ese lino fino es una prefigura el símbolo de pureza que Cristo tiene en su vida. Santo, puro, eso prefigura el lino fino que vestía el sumo sacerdote Aarón. Fíjese que el sumo sacerdote también, con sus vestiduras para honra y hermosura, llevaba sobre su pecho el pectoral y sobre los hombros y su pecho el pectoral con las 12 piedras de las tribus de Israel grabadas con los nombres, tanto aquí en los hombros como en su pecho, grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 28 para que usted lo lea posteriormente. Y ahí el sumo sacerdote abogaba y suplicaba por ellos, por su pueblo delante de Dios. Y eso nos representa que Cristo lleva la fuerza en sus hombros y el afecto de su corazón. Estaban consagrados y están consagrados al interés espiritual de su pueblo. ¿Y eso qué significa, apreciados hermanos? Podemos decir de que Él sostiene en sus hombros a su pueblo amado. Y Él sustenta al más débil de los creyentes, al más débil de sus hijos. Él los sustenta, al más débil de sus hijos como yo.
y lleva en su pecho siempre la memoria de cada uno de sus hijos en su corazón, en su afecto. En otras palabras, su nombre, apreciado hermano, apreciada hermana, están grabadas en su pecho y en su amor. Todos los redimidos pertenecen al Señor, pero no todos están aprendiendo en igual medida la plenitud de este amor de Cristo, que como sacerdote nos lleva sobre sus hombros y sobre su corazón. Algunos le siguen de cerca, otros le seguimos de lejos. Sin embargo, todos hemos sido cargados sobre sus hombros y todos estamos igualmente, sin medida, en su corazón. Podemos hablar ahora de un cuarto punto de este análisis que estamos considerando de Cristo como sumo sacerdote. Fíjese que este cuarto punto nos habla de que el sacerdocio de Cristo es santo. Ya hemos leído aquí en Hebreos 7, el texto 26 y 27, podríamos volver a recordarlo, que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El cuarto punto es que el sacerdocio de Cristo delante de Dios es santo, es puro. Aquí el escritor inspirado refiere este punto. Para poder cumplir con su tarea de ofrecer un sacrificio de eficacia eterna y que pudiera cumplimentar o completar plenamente las demandas de la justicia divina, la calidad de la persona del sumo sacerdote era un requisito excluyente. Esto caracteriza al sacerdocio de Cristo y lo distingue plenamente de todos los sacerdotes que tuvieron los israelitas como sumo pontífices. Este carácter santo y puro que Cristo tiene en el día de hoy como sumo pontífice y que satisface las demandas de la justicia divina, lo distingue plenamente de todos los sacerdotes levíticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Fíjese que en la ceremonia de consagración de los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento figura un detalle importante y es fundamental poder destacarlo en esta noche. Si bien los sacerdotes en antaño eran ungidos con aceite después de haber sido ungidos con sangre, es decir, cuando los sacerdotes levíticos se consagraban, primeramente eran ungidos con sangre, símbolo de la redención, y después eran ungidos con aceite, símbolo de la regeneración. Pero en el caso de Aarón era al revés. Primero Aarón era ungido con aceite, símbolo de la regeneración, Aarón como sumo sacerdote, y después fue ungido con sangre. ¿Por qué? Bueno, y los hijos de Aarón fueron ungidos con aceite después de haber sido ungidos con sangre, como decíamos. Bueno, esto en el caso de los hijos de Aarón, la redención viene primero, antes de la unción con aceite. Es decir, primero, ¿no es cierto?, viene la redención. Primero usted cree en Cristo como su Salvador y confiesa sus pecados. Y primero usted es ungido con sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad después que usted confesó sus pecados. Y posteriormente que usted creyó en Cristo, fue sellado con el Espíritu Santo, vino la regeneración. Pero en el caso de Aarón fue al revés.
porque Aarón es un tipo de Cristo. Y como tipo de Cristo, Cristo primero fue ungido con el Espíritu Santo y después fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre. Entonces, en el caso de Aarón, primero fue la regeneración. Primero Aarón, para ser consagrado, fue ungido con aceite y posteriormente fue rociado con sangre. Para salvar al mundo pecador, Dios ha provisto un sacrificio de pureza inmaculada, sin mancha. Un sacrificio de mérito infinito, lo que da valor a la sangre derramada en la cruz, en la que era poseída por una persona eterna que es un ser infinito, absolutamente santo, perfectamente justo. Ese era el Señor Jesús. Y el testimonio que dan las escrituras es que los sufrimientos del Señor fueron vicarios, es decir, representativos, sustitucionarios en lugar de otros. Soportó el lugar de los hombres culpables para que ellos no pudieran o nosotros no pudiéramos soportar. Eso, queridos hermanos, es el valor de la santidad que Cristo tuvo al hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Hay un quinto punto a considerar, y dice así: Cristo es sacerdote, sumo sacerdote, probado en todo y aprobado en todo. Mire qué interesante es este punto. Hemos leído en nuestro texto del capítulo 7 que decíamos, ¿no es cierto?, de que tal sumo sacerdote nos convenía, santo y inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos, ¿no es cierto? Y que hizo un sacrificio, ¿no es cierto?, sustitucionario. Bueno, Cristo es un sumo sacerdote que es probado en todo y es aprobado en todo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 en su texto 15. Acompáñenme ahí a Hebreos capítulo 4 y leeremos el texto 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, ya habíamos considerado, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. ¿Qué significa ese tentar en todo? Que fue probado en todo, pero fue en su vida, fue aprobado en todo porque fue sin pecado. Esta pureza inmaculada de Cristo, el aprobado, es el agrado, perdón, con que el Padre ha contemplado siempre a su Hijo. Y esto estaba prefigurado en el tabernáculo, allá en el tabernáculo, en la mesa de la proposición que constituía los panes de la proposición, allí los 12 panes que se hallaban en el lugar santo. A este objeto del santuario también se le llamaba la mesa de los panes o la mesa de la presentación, o también se le llamaba los panes de los rostros o los panes de la presencia de Dios. Es el pan que se colocaba allí en la presencia divina, en el lugar santo, en el tabernáculo. Esa mesa era hecha de acacia y revestida de oro, sobre la cual se ponían 12 panes hechos de flor de harina, que era una flor de harina pura, cubiertos con incienso limpio, y estaban allí por una semana. Esos panes, pasado un periodo, 7 días, eran la comida de los sacerdotes en el lugar santo. Y esto era cosa muy santa por ellos. Esto está en Levítico capítulo 24 para que usted lo pueda leer posteriormente. Fíjese que esta comida se celebraba mientras el incienso era quemado delante del Señor allí en el altar de incienso, que es el altar de oro. La verdad que no sabemos el valor de comprensión que tenía el sacerdote israelita.
La Escritura no revela el valor de comprensión cuando el israelita hacía estos rituales, de quemar el incienso, de comer los panes ahí de la proposición. No sabemos si lo hacía con conciencia. Pero nosotros a este lado de la cruz podemos apreciar mejor que ellos el enorme significado de todo esto. La verdad que esta mesa representa a Cristo como pan de vida. Cristo es el pan del cielo, porque aquella vida, aquel carácter, aquella ofrenda son antes que nada para satisfacer la satisfacción de Dios. Los panes tenían que estar en la presencia de Dios y esto de continuo. Y la mesa estaba allí presentando el pan santo delante de Dios en forma continua. Y el ojo santo de Dios siempre lo estaban mirando, participando de él en la satisfacción divina. Esta mesa representa a Cristo como el pan de vida, y aquel pan que habría de venir para satisfacer el hambre espiritual del hombre, que es Cristo, pero también este pan que es Cristo nos muestra otro aspecto. Muestra la satisfacción que el Padre ha encontrado siempre en su Hijo y que encuentra hoy en su Hijo glorificado en los cielos. No solo Dios encontró gran satisfacción en Cristo en su vida en la tierra, sino que ahora también encuentra una gran satisfacción de Cristo en los cielos y lo ha exaltado después de haber hecho esa obra de redención. La verdad que no podemos medir toda la extensión del hecho insondable del amor del Padre que tiene hacia su Hijo. La verdad que nosotros como seres humanos no lo podemos medir, pero sí lo podemos apreciar. Lo podemos apreciar. Esto nos lleva a un sexto punto de análisis de las características de Cristo como sumo sacerdote que estamos considerando en esta noche. Y este sexto punto dice así: el sacerdocio de Cristo revela el cumplimiento del designio de Dios en la muerte de su Hijo. La Sagrada Escritura revela la naturaleza gloriosa de la obra de Cristo en la cruz, porque revela el cumplimiento del designio de Dios en la muerte de su Hijo. Fíjese que allá en Hechos 2, cuando el gran discurso del apóstol Pedro ante sus compatriotas judíos, allá en Hechos 2, dijo en el texto 23 y 24, dijo: a este entregado por determinado consejo y anticipado consejo de Dios, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Ese fue el discurso que hizo Pedro ante sus compatriotas judíos. Él llevó nuestros pecados, el Señor Jesús. Al Señor Jesús le fue imputado el pecado del mundo, pero la imputación no transfiere la contaminación, sino que transfiere la culpa. Cristo no sufrió el desagrado personal de Dios. Cristo murió en la fidelidad de Dios. Cristo murió a causa del pecado. Murió por el pecado y por el pecador. Pero Cristo no murió en el pecado y no murió a Dios. Él murió cobijado en Dios, llevando por la gracia de Dios la culpa que nosotros merecíamos por nuestro pecado. En otras palabras, Cristo murió por la responsabilidad de nuestro pecado delante de Dios. El gran apóstol expresa estas tremendas palabras allá en Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso está en su texto 13, y en el texto 14 ahí de Gálatas dice además:
un texto a subrayar, para que en Cristo Jesús la bendición alcanzase a los que por la fe reciben la promesa. Solo Dios, que pesa los corazones, ha podido conocer lo que ha significado aquel sufrimiento. Solo con el asombro y reverencia podemos inclinarnos, ante Dios, ante este hecho insondable, de que fue a través de este camino que Dios designó para que nosotros pudiésemos ser salvos. Dios designó la muerte de Cristo en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Y esto tenía que cumplirse cabalmente al pie de la letra. Hay un punto número 7 en nuestro análisis, y dice así: el sacerdocio de Cristo ha cumplido cabalmente los propósitos divinos para salvarnos eternamente, pues el pecador que cree ahora tiene un vínculo eterno con Dios. Ya hemos visto que la posición de los hombres ante Dios se establece únicamente mediante el sacrificio que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Pero ahora tenemos que admitir que la sola mención de que existe un sacerdocio de Cristo despierta en el corazón sentimientos de gratitud hacia la eterna gracia de Dios. El sacerdocio de Cristo ha encontrado y ha provisto un medio por el cual el pecador que confía en Jesucristo puede allegarse a la presencia de Dios. Y esto, apreciado hermano, apreciada hermana, es algo notable y es algo glorioso. Aquí hallamos que además, a través del sacerdocio de Cristo, se ha provisto lo necesario para que podamos mantenernos allí, según el carácter y las exigencias tan altas de esa santa posición. Es decir, podemos mantenernos en la presencia de Dios mediante el sacrificio de Cristo, mediante su sacerdocio eterno. El pecador que ha reconocido su mal, viene al Señor por fe, encuentra que en la palabra de Dios le enseña que los que son de la fe están ahora vestidos de Cristo. Este vestido, apreciado hermano, apreciada hermana, es un símbolo de santidad que se requiere para tener el acceso a Dios y para poder interceder por otros. Por la fe el creyente se apropia de toda la justicia que tiene otro. Es decir, por la fe el creyente se apropia de la justicia de Cristo mismo, con todos sus atributos gloriosos, hermosos y puros. Y así el creyente puede permanecer delante de Dios, porque adquiere la justicia y la santidad de otro. Adquiere la justicia y la santidad de Cristo. Esta posición del creyente, déjeme decirle, es eterna, porque el pecador que cree tiene ahora un vínculo eterno con Dios. ¿Qué dice Hebreos 7:25? ¿Qué hemos leído en Hebreos 7:25? Que no tiene necesidad, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y hay una coma, y aquí hay una frase que deberíamos subrayar en nuestras Biblias: viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por usted, apreciado hermano, por usted, apreciada hermana. Y luego Hebreos 10, ante esta maravillosa revelación, nos dice claramente: así que hermanos,
teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, mire, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos invita, le invita a usted, apreciado hermana, apreciado hermano, diciendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y luego nos anima diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Déjeme decirle, apreciado hermano, apreciada hermana, que esta es una neurobionta espiritual que viene muy apropiada en esta época de invierno, ¿verdad? Primero, por un lado, los sacrificios permiten que el hombre pudiera acercarse a Dios. Segundo, por otro lado, los sacrificios cumplían la finalidad fundamental de que Dios pudiera habitar en medio de un pueblo pecador. Esta separación estaba simbolizada por el velo interior allá en el tabernáculo, que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo era el testigo de la distancia que existía entre Dios y el hombre y representa en la enseñanza aquí en los hebreos la carne de Cristo. En los días de su manifestación terrena, su carne era el velo judicial de separación entre el hombre y Dios. La vida de Cristo en su carne era la separación, era el velo que nos separaba entre los hombres y Dios. Pero todo ahora ha cambiado, y ha cambiado por el hecho de que aquel velo de la carne fue rasgado. ¿Cómo fue el velo? Fue rasgado de arriba abajo, en el tabernáculo, en el templo, cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y dijo, consumado es. Así, mediante la ofrenda de su cuerpo santo, el camino de Dios quedó abierto. La separación entre el hombre y Dios, que era por naturaleza, quedó eliminada, porque la santidad suma ha recibido plena satisfacción de la obra de la cruz de Cristo. En otras palabras, apreciado hermana, apreciado hermano, Dios, el Dios vivo y verdadero, no mira lo que usted es, no mira lo que usted siente, lo mira a usted en Cristo, por lo que Cristo es, por lo que Cristo ha hecho y por lo que Cristo está haciendo en el día de hoy en los cielos. El camino hacia Dios ha sido manifestado y este camino ha sido abierto y plenamente es para todo aquel que viene a Cristo por medio de la fe. Hay un octavo punto en nuestro análisis de esta noche y dice así: Cristo tiene un sacerdocio eterno e inmutable. ¿Qué significa que tiene un sacerdocio eterno? Que no se acaba nunca, por toda la eternidad. Será siempre nuestro sumo sacerdote, por toda la eternidad, apreciado hermano. Le lleva en su corazón. Él ha muerto por nosotros. Cristo tiene un sacerdocio que será eterno e inmutable, es decir, no cambia y no cambiará jamás. Allí en Hebreos capítulo 7, en su texto 3 dice así. Fíjese que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, porque permanece sacerdote para siempre. Se está refiriendo a Melquisedec, pero lo está refiriéndose a Melquisedec, aquel sacerdote eterno, que consideraremos en nuestro estudio del próximo martes,
pero está aquí en figura, prefigurando a Cristo. Por lo cuanto dice, permanece sacerdote para siempre, para siempre. Aquí en Hebreos 7:3 se revela que el sacerdocio de Jesucristo es para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se lee en el texto 17:21 de aquí del capítulo 7. Asimismo, el autor a los hebreos señala que el sacerdocio de Cristo tiene su fundamento en el juramento por Dios, de Dios, y será un sacerdocio para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que será tu sumo sacerdote para toda la eternidad. Nunca dejará de ser tu representante delante de Dios, el representante de su pueblo amado, delante de Dios por toda la eternidad. Hay un noveno punto que tenemos que considerar. Dice que el sacerdocio de Cristo es único y excluyente, que ofrece salvación e intercesión perpetua. Leíamos en el texto 25 del capítulo 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La ofrenda de su cuerpo en la cruz como sumo sacerdote constituye el único y al mismo tiempo el último sacrificio que Dios ha aceptado en expiación por el pecado. Mire qué importante es este hecho. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz es el último sacrificio que Dios ha aceptado en expiación por el pecado. No habrá otro sacrificio. Nunca más, nunca más habrá otro sacrificio como el de Cristo en la cruz. Fíjese que Hebreos 7, el texto 26 y 27 que consideramos en esta noche, al destacar el hecho de que Cristo es un ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, la Escritura presenta el contraste con todo el sacerdocio levítico. Todo lo que era el sacerdocio levítico, ¿no es cierto?, con todas sus debilidades, aquí en Hebreo se hace un contraste. Aún los mejores sacerdotes arónicos necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos para poder estar delante de Dios. Pero ahora hay uno que no necesitó ninguna ofrenda alguna por sí mismo, y en que una sola vez, para siempre jamás, hizo un sacrificio perfecto por su pueblo amado. En otras palabras, solamente el Señor Jesús hizo un sacrificio perfecto e inmutable, de mérito infinito y de eficacia infinita, para que usted pudiera ser salvo. Él hizo una ofrenda por sí mismo una sola vez, hizo un sacrificio perfecto por su pueblo amado. Hay un décimo y último punto que consideraremos en esta noche, apreciados hermanos. Y este décimo punto, con respecto a las características del sacerdocio de Cristo, dice así: el sacerdocio de Cristo tiene un carácter celestial. Fíjese que en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, en su texto 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este texto inspirado, es un texto a subrayar en la Escritura, nos muestra de que el sacerdocio de Cristo tiene un carácter celestial. ¿Por qué?
porque Él no ha entrado en un tabernáculo terrenal. Él entró en un tabernáculo celestial. En el santuario donde Él oficia es un santuario celestial, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano por el hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es una de las funciones más ricas de la epístola a los hebreos. Es el texto más rico de la epístola de los hebreos y está ligado con la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. El aspecto de que aquí deseamos subrayar es que Él ha entrado a un santuario celestial. Cristo ha derramado su sangre en el Calvario, pero la eficacia de su sacrificio es celestial, por cuanto ha entrado con su sangre al verdadero santuario. Y hay que destacar el carácter celestial del santuario, donde realmente en ese lugar celestial se presenta ahora por nosotros ante Dios para interceder por los suyos, para interceder por usted, apreciado hermano, por usted, apreciada hermana, para interceder por su pueblo amado. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes, y muchas gracias por vuestra atención. Que el Señor bendiga su palabra.